Lo que acaba de ocurrir en una sala del Congreso de los Estados Unidos no fue una frase diplomática más, fue un golpe directo contra una narrativa que durante meses se intentó imponer sobre México. Un alto funcionario del gobierno de Donald Trump, vinculado al aparato de seguridad interior estadounidense, compareció ante legisladores de su propio país y reconoció algo que muchos en Washington no esperaban escuchar. Dijo que él y su equipo habían quedado impresionados por la presidenta Claudia Sheinbaum y por su gabinete. Pero la verdadera carga política no está solo en el elogio. Está en quién lo dijo, está en dónde lo dijo, y está en el momento exacto en que lo dijo. Porque este reconocimiento no salió de un aliado de México. No vino de un simpatizante de la Cuarta Transformación. No fue pronunciado en una conferencia amistosa ni en un acto protocolario. Fue dicho dentro del Congreso estadounidense, bajo presión política, frente a legisladores que esperaban respuestas duras sobre seguridad, frontera, narcotráfico y cooperación bilateral. Ahí comienza el giro. Durante semanas, desde sectores cercanos a la Casa Blanca, se había construido una idea peligrosa. México no estaba haciendo lo suficiente. México necesitaba más presión. México debía aceptar condiciones externas. México tenía que permitir que Washington marcara los límites de su estrategia de seguridad. Esa era la narrativa. Una narrativa de sospecha, una narrativa de amenaza. Una narrativa que colocaba a Claudia Sheinbaum en una posición incómoda a aceptar subordinación para evitar conflicto, o defender soberanía aún bajo presión. Y Sheinbaum eligió la segunda ruta. No respondió con gritos. No convirtió cada amenaza en espectáculo. No cayó en la provocación de quienes buscaban una ruptura abierta. Su movimiento fue más frío y más estratégico: sostener cooperación, mostrar datos, abrir canales de diálogo, pero dejar una línea roja absolutamente clara. México coopera, México coordina, pero México no obedece órdenes extranjeras dentro de su territorio. Por eso la frase pronunciada en Washington tiene tanto peso, porque demuestra que la estrategia de Sheinbaum no solo resistió la presión, sino que obligó al otro lado a reconocer una realidad incómoda. México estaba colaborando, México estaba entregando resultados, y México seguía defendiendo su soberanía. La pregunta, entonces, ya no es si Washington presionará de nuevo. Claro que lo hará. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum para convertir una ofensiva política extranjera en una validación pública de su propio modelo? Para responder eso, hay que mirar el tablero completo. Para entender por qué estas declaraciones provocaron tanto impacto, primero hay que regresar algunas semanas atrás y observar el contexto completo que rodeaba la relación entre México y los Estados Unidos. Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, una de sus prioridades fue endurecer nuevamente la política de seguridad fronteriza. El tema de los cárteles mexicanos volvió a ocupar un lugar central en su discurso. Desde distintos sectores de su administración comenzaron a surgir mensajes cada vez más agresivos sobre la necesidad de combatir a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera. El lenguaje utilizado no era casual. Algunos funcionarios hablaban de los cárteles como amenazas equivalentes a organizaciones terroristas. Otros sugerían que Washington debía considerar medidas extraordinarias para proteger sus intereses nacionales. En determinados momentos, incluso aparecieron declaraciones que insinuaban la posibilidad de operaciones unilaterales dentro del territorio mexicano. Cada una de esas declaraciones generaba titulares, cada una aumentaba la tensión política, y cada una colocaba a Claudia Sheinbaum frente a un desafío extremadamente delicado. Por un lado, México necesitaba mantener una relación funcional con su principal socio económico. Por otro, cualquier señal de subordinación podía convertirse en un costo político interno enorme. Era una situación compleja. Si respondía con confrontación permanente, podía deteriorar la cooperación bilateral. Si aceptaba las presiones externas, podía ser percibida como una presidenta incapaz de defender la soberanía nacional. Fue entonces cuando comenzó a tomar forma una estrategia que con el tiempo se convertiría en uno de los ejes centrales de su gobierno.
Una estrategia basada en 4 principios: respeto a la soberanía, respeto a la integridad territorial, cooperación bilateral y coordinación sin subordinación. A simple vista parecía una fórmula diplomática, pero en realidad era mucho más que eso. Era una línea política diseñada para navegar una relación asimétrica sin romperla. Mientras algunos sectores pedían respuestas más agresivas frente a Washington, Sheinbaum eligió otro camino. Mantuvo abiertos los canales de diálogo. Fortaleció las reuniones entre los equipos de seguridad. Impulsó mecanismos de intercambio de información. Y al mismo tiempo reiteró que ninguna autoridad extranjera podía actuar unilateralmente dentro de México. Esa posición fue puesta a prueba cuando una delegación estadounidense encabezada por altos funcionarios de seguridad viajó a la Ciudad de México. Muchos esperaban una reunión tensa. Muchos anticipaban exigencias públicas. Muchos creían que el encuentro terminaría ampliando las diferencias existentes. Sin embargo, ocurrió algo diferente. Las conversaciones se desarrollaron en un ambiente más constructivo de lo previsto. La presidenta mexicana presentó los avances de su estrategia de seguridad, expuso cifras relacionadas con decomisos de drogas, mostró información sobre laboratorios clandestinos desmantelados, presentó indicadores de reducción de delitos de alto impacto y explicó con claridad cuáles eran los límites constitucionales de cualquier forma de cooperación internacional. El mensaje era sencillo. México estaba dispuesto a colaborar. México quería fortalecer la coordinación, pero México no aceptaría intervenciones externas. Lo interesante es que esa postura no cerró puertas. Ocurrió exactamente lo contrario. Las reuniones continuaron. Los canales institucionales permanecieron abiertos y la comunicación entre ambos gobiernos siguió avanzando. Eso comenzó a modificar gradualmente la percepción de algunos funcionarios estadounidenses, porque una cosa era la narrativa política construida desde ciertos sectores de Washington, y otra muy distinta era la realidad que encontraban quienes participaban directamente en los encuentros bilaterales. Poco a poco empezó a surgir una conclusión difícil de ignorar. México no estaba rechazando la cooperación. México tampoco estaba rompiendo relaciones. Lo que estaba haciendo era intentar redefinir las reglas bajo las cuales esa cooperación debía desarrollarse. Y ahí aparece el elemento más importante de toda esta historia: la soberanía. Durante meses, esa palabra fue presentada por algunos críticos como una excusa política. Según esa visión, insistir en la soberanía dificultaba la lucha contra el crimen organizado. Pero la presidenta mantuvo el mismo argumento. La cooperación solo puede ser sostenible cuando existe respeto mutuo. Sin respeto mutuo, la cooperación termina convirtiéndose en subordinación. Y esa era precisamente la línea que Claudia Sheinbaum no estaba dispuesta a cruzar. Mientras tanto, los resultados comenzaron a adquirir cada vez más relevancia. Las autoridades mexicanas informaron avances en distintas áreas relacionadas con seguridad. Las conversaciones bilaterales continuaron. Los encuentros entre funcionarios se multiplicaron. Y el tono de algunos actores estadounidenses empezó a cambiar lentamente. No desaparecieron las críticas, no desaparecieron las exigencias, pero empezó a surgir algo nuevo: reconocimiento. Un reconocimiento todavía limitado, todavía acompañado de presiones, todavía mezclado con advertencias. Sin embargo, reconocimiento al fin y al cabo. Y cuando finalmente uno de los principales responsables de seguridad estadounidense compareció ante el Congreso y admitió públicamente que había quedado impresionado por el trabajo realizado por el gobierno mexicano, esa transformación quedó expuesta ante todos. Lo que parecía una simple declaración terminaba revelando algo mucho más profundo. Detrás de ella existía una batalla política que Claudia Sheinbaum llevaba meses librando. Una batalla donde el verdadero objetivo no era ganar un titular favorable. Era demostrar que México podía cooperar intensamente con los Estados Unidos sin renunciar a sus propias condiciones. Pero justamente cuando esa estrategia comenzaba a mostrar resultados visibles, surgió una nueva pregunta.
Si Washington estaba reconociendo avances, ¿por qué las tensiones seguían presentes y quiénes tenían interés en que esa narrativa de confrontación continuara viva? La respuesta a esa pregunta nos lleva directamente al corazón del conflicto político que rodea esta historia. Porque el reconocimiento expresado por un alto funcionario estadounidense no eliminó las tensiones existentes. De hecho, en algunos aspectos las hizo todavía más visibles. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que reconocía avances del gobierno mexicano, el mismo funcionario mantenía advertencias severas sobre la situación de seguridad en la frontera. Seguía describiendo a las organizaciones criminales como estructuras altamente sofisticadas. Seguía señalando la enorme influencia que los grupos del narcotráfico conservaban en determinadas regiones. Seguía insistiendo en que la amenaza no había desaparecido. Y precisamente ahí aparece la contradicción que transformó este episodio en un asunto político de gran magnitud. Por un lado, Washington reconocía resultados. Por otro, continuaba justificando la necesidad de mantener presión sobre México. Era una situación incómoda para quienes habían construido una narrativa mucho más extrema. Porque durante meses algunos sectores políticos habían defendido una idea muy concreta. La idea de que México estaba fracasando. La idea de que Claudia Sheinbaum no tenía capacidad para enfrentar al crimen organizado. La idea de que el gobierno mexicano solo reaccionaba cuando recibía presión externa. Pero las palabras pronunciadas ante el Congreso estadounidense comenzaron a erosionar esa narrativa. Y eso generó reacciones inmediatas. Dentro de Estados Unidos, varios actores políticos evitaron concentrarse en el reconocimiento y prefirieron enfatizar las críticas. Era comprensible. Aceptar plenamente el éxito de la estrategia mexicana habría significado admitir que algunas de las advertencias más alarmistas habían sido exageradas. Sin embargo, el fenómeno también tuvo repercusiones dentro de México. Sectores de la oposición enfrentaron una situación similar. Durante meses habían insistido en que el gobierno estaba aislado internacionalmente. Habían argumentado que la relación bilateral atravesaba uno de sus peores momentos. Habían sostenido que la política exterior de Sheinbaum terminaría generando confrontaciones innecesarias con Washington. Pero ahora aparecía un hecho difícil de ignorar. Un funcionario clave de la administración Trump acababa de reconocer cooperación efectiva y además había reconocido algo todavía más importante, que México defendía su soberanía y que esa soberanía debía ser respetada. Ese punto resultó especialmente incómodo para quienes apostaban por una narrativa de subordinación inevitable. Porque el conflicto nunca fue únicamente sobre seguridad. El conflicto siempre estuvo relacionado con el poder. ¿Con quién define las reglas? ¿Con quién establece los límites? ¿Con quién toma las decisiones finales? Desde el inicio de su mandato, Claudia Sheinbaum entendió que la discusión sobre seguridad ocultaba una discusión más profunda. La discusión sobre la capacidad del Estado mexicano para actuar como un socio y no como un subordinado. Por eso cada presión externa era también una prueba política. Cada amenaza obligaba a responder. Cada declaración exigía una reacción. Cada crisis podía convertirse en una oportunidad para perder iniciativa o para fortalecer una posición. Hasta ese momento, la presidenta había optado sistemáticamente por evitar respuestas emocionales. Mientras algunos esperaban confrontaciones públicas, ella insistía en datos. Mientras otros buscaban escalar el conflicto, ella insistía en cooperación. Mientras ciertos sectores intentaban presentar la relación bilateral como una lucha de ganadores y perdedores, ella hablaba de coordinación institucional. Esa diferencia de enfoque comenzó a producir efectos inesperados, porque cuanto más se acumulaban los resultados, más difícil se volvía sostener ciertas acusaciones. Los decomisos aumentaban, las operaciones contra laboratorios clandestinos continuaban. La cooperación entre agencias seguía funcionando y las cifras relacionadas con algunas dinámicas criminales empezaban a mostrar cambios significativos. Nada de eso significaba que el problema estuviera resuelto. Nadie podía afirmar seriamente que la lucha contra el narcotráfico había terminado. Pero sí significaba algo importante.
La realidad se estaba volviendo más compleja que las narrativas políticas simplificadas. Y cuando la realidad se vuelve más compleja, los discursos extremos empiezan a perder fuerza. Fue entonces cuando Claudia Sheinbaum obtuvo una ventaja estratégica inesperada. No porque sus adversarios desaparecieran, no porque las presiones cesaran, sino porque comenzó a ocupar una posición mucho más difícil de atacar. La posición de quien puede mostrar resultados mientras mantiene principios, la posición de quien coopera sin ceder completamente, la posición de quien dialoga sin aceptar imposiciones. Sin embargo, precisamente cuando esa ventaja comenzaba a consolidarse, apareció una cuestión todavía más importante. ¿Cómo logró construir esa estrategia? ¿Qué cálculos políticos existían detrás de una postura que parecía tan simple en la superficie, pero que estaba transformando gradualmente la dinámica de la relación bilateral? Porque detrás de cada declaración, detrás de cada reunión y detrás de cada reconocimiento público, existía una arquitectura política mucho más sofisticada de lo que parecía a primera vista. Para comprender la verdadera dimensión de esta historia, hay que mirar más allá de las declaraciones públicas y analizar la estrategia política que Claudia Sheinbaum ha construido desde el inicio de su gobierno. Porque lo ocurrido en Washington no fue un accidente. Tampoco fue el resultado de una simple reunión diplomática. Fue la consecuencia de una línea de acción cuidadosamente diseñada para enfrentar uno de los desafíos más complejos que cualquier presidente mexicano puede encontrar: mantener una relación funcional con Estados Unidos sin sacrificar margen de decisión propio. Históricamente, este equilibrio ha sido extremadamente difícil. México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con la mayor potencia económica y militar del planeta. La economía de ambos países está profundamente integrada. Millones de empleos dependen de esa relación. La cooperación en seguridad es constante. Y los problemas que afectan a uno terminan afectando inevitablemente al otro. Por esa razón, muchos gobiernos mexicanos han enfrentado una presión permanente. La presión de cooperar, la presión de responder a las demandas de Washington y la presión de evitar conflictos que puedan tener consecuencias económicas o políticas. Claudia Sheinbaum heredó ese escenario, pero decidió abordarlo desde una lógica diferente. En lugar de convertir cada desacuerdo en una confrontación pública, buscó separar dos dimensiones distintas. La primera era la cooperación práctica. La segunda era la soberanía política. Para ella, ambas podían coexistir. México podía intercambiar información. México podía coordinar operaciones. México podía fortalecer mecanismos bilaterales, pero eso no significaba renunciar al control de sus decisiones. Esa distinción parece sencilla. Sin embargo, en la práctica representa una enorme diferencia estratégica, porque transforma la discusión. Ya no se trata de elegir entre cooperar o resistir. Se trata de cooperar bajo condiciones definidas por ambas partes. Y precisamente ahí se encuentra uno de los elementos centrales de su estrategia: la construcción de legitimidad mediante resultados. Desde el inicio de su administración, Sheinbaum entendió que las declaraciones por sí solas no serían suficientes. La única manera de sostener una posición firme frente a Washington era demostrar eficacia. Si México quería defender su soberanía, debía mostrar capacidad. Si México quería rechazar presiones externas, debía entregar resultados internos. Si México quería exigir respeto, debía demostrar responsabilidad. Por eso la seguridad se convirtió en una prioridad política fundamental. No solamente por razones nacionales, también por razones diplomáticas. Cada decomiso, cada laboratorio clandestino desmantelado, cada reducción en indicadores criminales, cada operación exitosa, todo ello fortalecía la posición negociadora del gobierno mexicano. Y poco a poco comenzó a construirse una narrativa alternativa, una narrativa basada no en promesas, sino en evidencia. Mientras algunos actores insistían en presentar a México como un problema, Sheinbaum intentaba presentarlo como un socio confiable. Mientras otros hablaban de intervención, ella hablaba de coordinación.
Mientras algunos exigían subordinación, ella respondía con cooperación institucional. Ese enfoque produjo una consecuencia importante. Obligó a muchos funcionarios estadounidenses a evaluar la realidad desde una perspectiva más pragmática. Porque en materia de seguridad, los resultados importan. Y cuando los resultados comienzan a aparecer, incluso los críticos más duros deben reconocer ciertos avances. Eso explica por qué el reconocimiento emitido ante el Congreso estadounidense tuvo tanto peso político. No fue una concesión ideológica, no fue una muestra de simpatía, fue una admisión basada en hechos observables. Pero la estrategia de Sheinbaum tenía otro componente igual de relevante: la gestión del discurso. A diferencia de otros líderes que suelen responder a cada crítica con declaraciones contundentes, ella optó por una comunicación más controlada. Cuando surgían amenazas desde Washington, evitaba amplificarlas. Cuando aparecían provocaciones, evitaba convertirlas en el centro de la conversación. Cuando recibía reconocimientos, evitaba caer en triunfalismos. Esa moderación tenía una función política clara: reducir el espacio para la escalada. Porque en relaciones internacionales, las crisis muchas veces crecen debido a las reacciones. No solamente por los hechos originales. Al mantener una actitud relativamente estable, la presidenta lograba proyectar una imagen de control, y esa imagen resultaba particularmente importante frente a una administración estadounidense conocida por utilizar la confrontación como herramienta política. Sin embargo, existe un elemento todavía más profundo. La defensa de la soberanía no era únicamente una cuestión diplomática, también era una cuestión de legitimidad interna. Millones de mexicanos observaban cómo se desarrollaba esta relación, observaban las presiones, observaban las amenazas, observaban las negociaciones y evaluaban si su gobierno era capaz de defender los intereses nacionales. Por eso cada declaración tenía impacto. Por eso cada reunión era observada cuidadosamente. Y por eso el reconocimiento proveniente de Washington terminó teniendo una resonancia mucho mayor de lo que muchos analistas anticipaban. Porque validaba una estrategia que durante meses había sido cuestionada: la estrategia de coordinar sin subordinarse, la estrategia de cooperar sin ceder soberanía, la estrategia de responder con resultados en lugar de responder con confrontación. Pero toda estrategia política enfrenta una prueba decisiva: la prueba del tiempo. Y aunque el reconocimiento obtenido representaba una victoria importante, todavía quedaba una pregunta abierta. ¿Podría esta fórmula seguir funcionando en un contexto donde las presiones externas continuaban creciendo y donde los desafíos de seguridad seguían lejos de desaparecer? La respuesta comenzaría a definir no solo el futuro de Claudia Sheinbaum, sino también la próxima etapa de la relación entre México y Estados Unidos. La gran pregunta ahora es si este reconocimiento representa un momento aislado o el inicio de una nueva etapa en la relación entre México y los Estados Unidos. Porque aunque las palabras pronunciadas ante el Congreso estadounidense tuvieron un enorme peso político, los problemas que dieron origen a las tensiones siguen presentes. Los cárteles continúan operando. El tráfico de drogas sigue siendo una preocupación para Washington. La migración permanece como uno de los temas más sensibles de la agenda bilateral. Y Donald Trump continúa enfrentando presiones internas para demostrar firmeza frente a cualquier asunto relacionado con la seguridad nacional. Eso significa que las exigencias hacia México no desaparecerán. Probablemente ocurrirá exactamente lo contrario. A medida que se acerquen nuevos ciclos políticos en Estados Unidos, muchos actores buscarán utilizar la frontera, el narcotráfico y la seguridad como instrumentos de movilización electoral. Es una dinámica conocida, y Claudia Sheinbaum lo sabe perfectamente. Por eso el verdadero valor de este episodio no está únicamente en el reconocimiento recibido, está en la posición desde la cual México llega a la siguiente fase de la relación bilateral. Hace apenas algunos meses, numerosos analistas describían un escenario completamente distinto. Se hablaba de posibles rupturas, se hablaba de conflictos diplomáticos, se hablaba de un choque inevitable entre la Casa Blanca y el nuevo gobierno mexicano.
Sin embargo, la realidad evolucionó por un camino más complejo. Las diferencias permanecen, las tensiones también, pero la cooperación no se rompió. Al contrario, continuó desarrollándose. Y eso genera una ventaja política importante para Sheinbaum, porque le permite enfrentar futuras presiones desde una posición más sólida. Cuando un gobierno puede demostrar disposición para cooperar, resulta mucho más difícil acusarlo de intransigencia. Cuando un gobierno puede mostrar resultados concretos, resulta más complicado justificar medidas extraordinarias en su contra. Y cuando un gobierno obtiene reconocimiento incluso de actores que inicialmente eran críticos, su margen de maniobra aumenta considerablemente. Esa es precisamente la situación que comienza a construirse. No significa que México haya ganado todas las batallas. No significa que las amenazas hayan desaparecido. No significa que los desacuerdos hayan terminado. Significa algo diferente. Significa que el debate ya no gira únicamente alrededor de las acusaciones. Ahora también gira alrededor de los resultados. Y eso cambia las reglas del juego. Por supuesto, los desafíos continúan siendo enormes. La seguridad seguirá ocupando un lugar central. Las organizaciones criminales seguirán intentando adaptarse. Los mecanismos de cooperación tendrán que fortalecerse constantemente. Y las presiones provenientes de Washington seguirán apareciendo cada vez que surja una nueva crisis. Pero precisamente por eso el episodio reciente adquiere tanta relevancia. Porque demuestra que existe una alternativa a la lógica de la confrontación permanente, demuestra que es posible mantener diálogo incluso en momentos de tensión. Demuestra que es posible defender posiciones firmes sin romper canales institucionales. Y demuestra que la soberanía y la cooperación no necesariamente son conceptos incompatibles. Ese puede convertirse en uno de los legados políticos más importantes de Claudia Sheinbaum si logra sostener esta estrategia durante los próximos años. No será fácil. Cada nuevo incidente en la frontera pondrá a prueba ese equilibrio. Cada crisis de seguridad volverá a generar presiones. Cada declaración polémica proveniente de Washington obligará a recalcular movimientos, pero hasta ahora, la presidenta ha mostrado una notable consistencia. Ha mantenido el mismo mensaje, ha defendido los mismos principios y ha evitado modificar su postura cada vez que aparece una nueva controversia. Esa consistencia puede terminar siendo uno de sus mayores activos políticos, porque en relaciones internacionales, la previsibilidad genera confianza, y la confianza facilita la cooperación, incluso entre gobiernos que tienen diferencias profundas. Mientras tanto, dentro de México también se desarrolla otra batalla, la batalla por la interpretación de los hechos. Para algunos, el reconocimiento estadounidense confirma que la estrategia del gobierno está funcionando. Para otros, los problemas de seguridad siguen siendo demasiado grandes como para hablar de éxito. Ambas posiciones continuarán enfrentándose y probablemente seguirán formando parte del debate político durante mucho tiempo. Sin embargo, existe un hecho que nadie puede ignorar. Un alto funcionario de la administración Trump reconoció públicamente avances del gobierno mexicano. Lo hizo ante el Congreso de su país. Lo hizo en un contexto de máxima tensión política. Y lo hizo después de observar directamente el trabajo realizado por las autoridades mexicanas. Ese registro ya forma parte de la historia. Y aunque las disputas políticas continúen, será difícil borrar el impacto de ese momento. Porque a veces una sola declaración no cambia toda una relación bilateral, pero sí puede cambiar la manera en que esa relación es percibida. Y precisamente eso parece estar ocurriendo ahora. Lo que comenzó como una etapa marcada por amenazas y sospechas está evolucionando hacia un escenario mucho más complejo. Un escenario donde los resultados empiezan a pesar tanto como los discursos, y donde la estrategia impulsada por Claudia Sheinbaum se acerca a su prueba más importante. Y así llegamos al punto donde esta historia deja de tratar únicamente sobre una declaración pronunciada en Washington y comienza a revelar algo mucho más importante. Durante meses, la conversación estuvo dominada por una pregunta.
¿Podría México mantener una relación efectiva con los Estados Unidos sin ceder ante las presiones externas? Muchos respondían que no. Muchos afirmaban que tarde o temprano el gobierno mexicano tendría que elegir entre cooperar o defender su soberanía. Muchos sostenían que ambas cosas eran incompatibles. Sin embargo, los acontecimientos recientes han puesto esa idea en duda porque lo que vimos no fue una ruptura. No vimos aislamiento. No vimos el colapso de la cooperación bilateral que tantos pronosticaban. Lo que vimos fue algo diferente. Vimos a un gobierno extranjero que continúa presionando. Vimos a una presidenta que continúa defendiendo sus principios. Y vimos a ambas partes manteniendo abiertos los canales de coordinación. Esa combinación explica por qué este episodio tiene tanta relevancia política. No porque resuelva todos los problemas. No porque elimine todas las diferencias. No porque garantice un futuro libre de conflictos. Sino porque demuestra que existe una forma distinta de gestionar una relación compleja. Claudia Sheinbaum apostó desde el principio por una estrategia basada en resultados, serenidad y firmeza institucional. No eligió el camino de la confrontación permanente. Tampoco eligió el camino de la sumisión. Intentó construir un equilibrio. Y al menos en este episodio, ese equilibrio produjo un resultado difícil de ignorar. Un funcionario clave de la administración Trump terminó reconociendo públicamente avances del gobierno mexicano y admitiendo que la soberanía de México merece respeto. Esa frase no resuelve la crisis de seguridad. No termina con el narcotráfico. No elimina las tensiones fronterizas, pero sí tiene un enorme valor simbólico. Porque contradice directamente la narrativa que durante meses presentó a México como un actor pasivo e incapaz de defender sus propios intereses. Ahora bien, la verdadera prueba todavía está por delante. Las presiones continuarán. Las exigencias no desaparecerán. Las diferencias seguirán formando parte de la relación bilateral. Y cada nuevo desafío obligará a ambos gobiernos a demostrar si esta fórmula de cooperación puede mantenerse en el tiempo. Ahí es donde se definirá el verdadero legado político de este momento. Porque dentro de algunos años, quizá muchos no recuerden la fecha exacta de esta comparecencia ante el Congreso estadounidense, pero sí recordarán una pregunta fundamental. ¿Fue este el momento en que comenzó a consolidarse una nueva forma de relación entre México y Estados Unidos? Una relación basada en cooperación, pero no en subordinación. En coordinación, pero no en obediencia. En respeto mutuo, pero no en imposiciones. La respuesta todavía está escribiéndose. Y precisamente por eso este episodio merece tanta atención. Porque no estamos observando solamente una declaración. Estamos observando un movimiento dentro de una partida política mucho más grande. Una partida que seguirá definiendo el rumbo de México en los próximos años. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que la estrategia de Claudia Sheinbaum ha demostrado que es posible defender la soberanía nacional sin romper la cooperación con Estados Unidos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si este análisis te pareció útil, comparte el video con otras personas interesadas en la política internacional. Y suscríbete para seguir analizando, paso a paso, los movimientos que están redefiniendo el futuro de la relación entre México y Estados Unidos, porque esta historia todavía está lejos de terminar.